Elizabeth, la emperatriz enigmática, de Egon César Conte Corti, narrado por Mónica, para voz de mujer. Prólogo. Mi propósito en esta obra ha sido tratar un retrato basado únicamente en material auténtico, fidedigno y hasta ahora inédito, de una mujer sobre la que una de sus damas de compañía dijo una vez: ni el cincel ni el pincel pueden representarla tal como era en realidad, ni captar aquello que tenía de irresistible y cautivador, porque era algo que le era propio y exclusivo. Vivirá en la leyenda, no en la historia. En estas páginas mi objetivo ha sido precisamente extraerla del dominio de la leyenda y llevarla a la plena luz de la historia, procurando en todo momento atenerme fielmente a la verdad. No creo necesario insistir en que he evitado por igual tanto la crítica despectiva como la adulación bizantina, tan común en épocas pasadas. Incluso cuando ha sido necesario abordar cuestiones delicadas, las figuras del emperador y de la emperatriz pueden resistir sin dificultad la luz de la verdad. No necesitan indulgencia ni servilismo. Frau von Feredix, leal servidora de la emperatriz, tenía toda la razón cuando años después de la Revolución declaró en una entrevista concedida al consejero áulico Julius Weiss: que se abran todos los archivos, el resultado no será sino un honor para la dinastía que hoy en día es atacada con tanta frecuencia y con tanta injusticia. En todo ser humano hay luces y sombras. En esta obra he intentado distribuirlas según me dictaban la conciencia y el conocimiento del personaje. Cuando una vida no alcanza la plenitud, su tragedia suele residir en el fracaso de buenas intenciones. Juzgar esas vidas es fácil, comprenderlas mucho más difícil. En este libro he intentado favorecer la comprensión de la emperatriz Isabel, arrojando luz sobre las circunstancias en las que transcurrió su existencia. Demasiadas personas, algunas de ellas completamente ignorantes del asunto, han oscurecido el juicio público sobre esta mujer con sensacionalismos, adornos románticos o incluso invenciones descaradas. Lo que se necesitaba era situarla sobre una base de sobria verdad y así revelarla a la comprensión y al juicio de sus semejantes. Comencé por leer y recopilar todo el material impreso que tuviera, siquiera de forma remota, relación con el tema, pero pronto me vi obligado a reconocer que muy pocas de las obras eran utilizables para una investigación seria. En realidad, solo 3, y todas trataban aspectos parciales de la vida de la emperatriz. En la bibliografía se aborda todo ello con detalle. Muy pronto resultó evidente que solo sería posible llevar a cabo este trabajo con alguna perspectiva de éxito si lograba reunir una cantidad considerable de documentos inéditos, tanto en archivos públicos como en colecciones privadas. Prosperé en mis investigaciones a lo largo de varios países: Austria, Hungría, Baviera, Inglaterra y Suiza, y logré reunir material procedente de los archivos de la Casa Imperial de Austria, así como de las familias reales y ducales de Baviera, además de diversos archivos estatales y documentos en poder de particulares, que resultaron ser infinitamente más ricos de lo que habría podido imaginar al iniciar mi búsqueda. Entre los documentos de mayor relevancia que logré reunir destacan las correspondencias entre el emperador y la emperatriz, el diario de numerosos volúmenes mantenido por la archiduquesa Valeria, hija de la emperatriz, el de la condesa María Festetic, quien convivió estrechamente con Isabel durante 27 años, y la correspondencia de ésta con distintas personalidades tanto de la realeza como del ámbito civil. Las fuentes serán tratadas con detalle en la bibliografía, pero no quiero dejar de expresar mi inmensa gratitud a todas aquellas personas que tan generosamente me prestaron su valioso apoyo durante la elaboración de esta obra. En Inglaterra, deseo manifestar especialmente mi agradecimiento a la señora Violet Bormich,
hija del capitán B. Middleton, quien acompañó a la emperatriz en sus jornadas de caza, a Lord y Lady Spencer, quienes gracias a la amable dedicación del general Sir Amelin Huddle me ofrecieron una hospitalidad generosa en su encantadora residencia y me ayudaron en mis investigaciones, y cómo no, a Margaret y Lady Langford. Por último, expreso mi más sincero y cordial agradecimiento a los directores de los distintos archivos estatales que he consultado, y en particular al director y secretario del Public Record Office de Londres. Mi deseo es que este trabajo sea recibido con el mismo espíritu con el que fue escrito, como un esfuerzo honesto, independiente y amante de la verdad, por comprender la naturaleza de una dama augusta que en todos sus sentidos fue una figura única. Egon Caesar. Capítulo 1. Vida familiar, 1837-1853. Durante más de 700 años, la casa Wittelsbach había gobernado Baviera. Pocos príncipes de esta estirpe podían considerarse hombres comunes o corrientes, y desde luego ninguno de los reyes que reinaron a lo largo del siglo XIX, todos ellos profundamente inclinados hacia la poesía, la ciencia, la pintura o la música, y devotos adoradores de la belleza en cualquiera de sus formas. El elector Maximiliano José, elevado en 1805 al rango de rey por Napoleón, con el título de Maximiliano I, descendía de una rama colateral de los Wittelsbach. Mantuvo una especial cercanía con uno de sus primos, el duque Guillermo de Wickenfeld-Heuhausen, también perteneciente a una línea colateral. Al acceder al electorado en 1799, le concedió el título de duque en Baviera, para no menoscabar la dignidad del título de duque de Baviera, reservado a la rama más antigua y altiva de la casa. Hasta entonces, esta rama colateral carecía de posesiones territoriales o residencia principesca oficial. Con esta dignidad, sin embargo, mejoraron también sus condiciones materiales, estableciéndose de forma permanente en Múnich. El rey Maximiliano contrajo matrimonio en 2 ocasiones y tuvo nada más y nada menos que 12 hijos. De su primer enlace con una princesa de Hessen-Darmstadt nació, entre otros, Luis, futuro rey Luis I. De su madre heredó un carácter jovial, un temperamento impetuoso y una marcada tendencia a la excentricidad, aunque fue sin duda un soberano carismático, poseedor de una serie de cualidades que volverían a manifestarse en más de un miembro posterior de la familia bávara. Un ingenio travieso, entusiasmo por el arte, amor por la antigüedad griega y un fuerte sentimiento nacional. Aunque no destacó por su talento literario, escribió poesía y utilizó su autoridad para satisfacer su pasión por todo lo noble y lo bello. Su culto por la belleza no se limitó a las letras o la pintura. Pocos hombres han sido tan sensibles al encanto femenino, y su célebre Galería de las Bellezas, que fundó, reunía junto a retratos de princesas reales, damas de la corte y actrices, el de la hija de un humilde zapatero de extraordinaria hermosura. También resulta significativo que junto al retrato de la célebre Lola Montet, que jugaría un papel tan decisivo en la vida del rey, colgase el de una hermosa dama griega, Katarina Pozaritz, en testimonio del entusiasmo del monarca tanto por la antigua Grecia como por la lucha de los griegos modernos por su independencia, causa que le llevó a aceptar en 1832 el trono de Grecia para su hijo Otón. En dicha Galería de las Bellezas se hallaba también el retrato de una de las hermanas del rey Luis, la princesa Sofía. De los hijos del rey Maximiliano, con su segunda esposa, nacieron 2 pares de hijas gemelas. La menor, nacida en 1805, incluía a Sofía, casada en 1824 con el archiduque Francisco Carlo de Austria, y a María, esposa del rey Federico Augusto II de Sajonia. Del par mayor de gemelas, Isabel fue reina de Prusia
mientras que Amalia contrajo matrimonio con el príncipe Juan de Sajonia, quien sucedería a su hermano Federico Augusto II en el trono sajón en 1854. Sofía destacaba por su imponente personalidad, su férrea voluntad y una profunda devoción a la fe católica. Era también, con diferente, la más ambiciosa de todas sus hermanas, una de las más jóvenes de las cuales, Ludovica, había sido prometida en matrimonio desde su infancia al duque Maximiliano en Baviera, de la rama de Birkenfeld. Este matrimonio, celebrado el 5 de septiembre de 1828, fue desde el principio un mal presagio debido al estrecho parentesco entre los novios, ya que eran primos. La unión había sido arreglada por sus padres sin tener en cuenta los sentimientos de los contrayentes y acabaron viviendo separados, aunque ello no impidió que tuvieran una familia numerosa. Ya desde joven, el duque Maximiliano mostraba un temperamento inquieto y un marcado gusto por los viajes, y la suerte quiso que, al estar exento de las obligaciones y preocupaciones de un soberano, pudiera entregarse a sus aficiones con absoluta libertad. Durante un tiempo, el matrimonio lo retuvo en la capital, donde se construyó un palacio para él y su esposa. Su primogénito, Luis, nació el 21 de junio de 1831. Tanto él como el resto de sus hermanos manifestaron los efectos psicológicos de la consanguinidad, en forma de una tendencia aún más acentuada a la timidez, al retraimiento y una nerviosa inquietud, ya presente en forma más leve en otras ramas de los descendientes de Maximiliano I. El duque y la duquesa viajaron por Suiza e Italia y, al regresar en 1834, compraron el castillo de Possenhofen como residencia veraniega para su creciente prole. Está situado a unas 18 millas de Múnich, junto al encantador lago de Sterberg, rodeado de colinas boscosas. El edificio, de planta baja y flanqueado por 4 recias torres, se alza en medio de un delicioso parque, con un hermoso jardín de rosas que desciende hasta las orillas del lago. En los días despejados, desde allí se puede divisar el lago, los bosques y al fondo las cumbres nevadas de las montañas de Wettersee. El castillo fue pronto acondicionado como residencia confortable y pasó a ser conocido familiarmente como Posse. El 4 de abril de 1834 nació la hija mayor, bautizada como Elena, aunque pronto se la conoció cariñosamente como Nené. 3 años más tarde, la víspera de Navidad de 1837, la duquesa dio a luz a otra niña, cuyo nacimiento vino acompañado del ceremonial propio de la corte. Vio la luz a las 10:43 de la noche y apenas había nacido cuando los ministros encargados de hacer de testigo fueron introducidos en el boudoir blanco de la duquesa, donde la comadrona les presentó a la recién nacida princesa. El cuarto estaba lleno de damas y caballeros que, tras contemplar al bebé, no tardaron en advertir, como ya ocurriera con Napoleón, que había venido al mundo con un diente ya asomado. Los cortesanos interpretaron este detalle como un augurio afortunado, más aún tratándose de un regalo del cielo en Nochebuena y además de una hija del domingo. Se pidió a la reina Isabel de Prusia que fuera su madrina y se le dio su nombre, aunque toda su vida fue conocida en la familia por el apelativo de Sisi. Apenas 4 semanas después del nacimiento de la pequeña Isabel, su padre partió hacia un largo viaje por Oriente. Sentía un especial deseo de pisar la tierra clásica de Grecia, pues, al igual que Luis I, el duque Max era un ferviente philheleno y seguía con gran interés los avatares de su sobrino Otón en el trono real de Atenas. Sin embargo, al llegar allí omitió visitar a su pariente. Lo que él deseaba era conocer el país y a su gente, y no participar en fiestas cortesanas ni ceremonias, que incluso en casa le resultaban poco atractivas. Continuando su periplo, llegó al Cairo, donde compró en el mercado de esclavos a 4 niños negros y se los llevó consigo, causando un gran revuelo a su regreso. Todo Múnich asistió a su bautizo, pues si bien sus excentricidades eran de sobra conocidas, aquella en particular resultó de lo más cómica para el público muniqués.
Tras este viaje, el duque se entregó con renovado entusiasmo a sus esfuerzos literarios, ocultando al principio su identidad bajo el seudónimo de Fantaus. Sus poemas no poseían gran mérito. De hecho, sus obras abordaban los temas más extraños y fantásticos, aunque también componía versos en dialecto, rimas ligeras y composiciones vivaces que solía acompañar con la cítara, su instrumento favorito. Alegre y algo travieso, desconocía por completo la reserva propia de la realeza y recibía con gusto a cualquier persona talentosa que resultara también buena conversadora, hasta el punto de formar a su alrededor un animado círculo proveniente, en su mayoría, de la clase media. Ofrecía banquetes y fiestas regadas con abundante bebida, y siendo él mismo un buen jinete y amante de los caballos, organizaba espectáculos en la escuela de equitación que había hecho construir junto a su palacio. Allí mismo se exhibía como jinete o deleitaba a sus invitados con cuadrillas ecuestres, pantomimas y escenas de caza. El duque mostraba escaso interés por la política, prefería el papel de observador silencioso y compadecía a quienes sus obligaciones les forzaban a intervenir en ella. Sus investigaciones históricas lo habían llevado a adoptar posturas liberales. Indiferente hacia su esposa y sin un fuerte apego familiar, sus visitas al hogar eran breves y esporádicas. Sin embargo, amaba Stenberg y sus alrededores y supo inculcar a sus hijos ese amor por la naturaleza. Su hija Sisi heredó mucho de su carácter y compartía sus aficiones con especial complicidad. Aunque hacía tiempo que había dejado atrás la juventud, el duque Max seguía rebosante de vitalidad y buen humor. Sin embargo, en ocasiones, aquella alegría desbordante se veía de pronto eclipsada por repentinos accesos de melancolía. La educación de los hijos quedó a cargo de su madre, una mujer sencilla y modesta que solo sonreía al oír que su esposo había constituido una mesa redonda con 14 caballeros, sobre la cual él mismo presidía en calidad de rey Arturo. Uno de los más joviales era Caspar Braun, fundador del célebre periódico satírico Fringender Vatar. Estos caballeros alternaban sus prolongadas veladas etílicas con un juego entonces muy popular, el Leverrein, que consistía en improvisar rimas para versos de este tipo. Hígado de Lucio es hino de una Marta, o cualquier otro animal cuyo nombre prestara pie a una rima graciosa. La duquesa dejó que su marido siguiera su voluntad y concentró sus pensamientos en el futuro de sus hijos. No albergaba grandes ambiciones políticas propias, pero se dejaba influenciar por su enérgica hermana, la archiduquesa Sofía. Permitió que sus hijos crecieran libres y sin trabas, de modo que disfrutaron de una infancia más alegre y despreocupada de lo que cabría esperar, dadas las tensas relaciones entre sus padres. A los 3 hijos mayores le siguieron 5 más, nacidos con un intervalo aproximado de 2 años, empezando y terminando con varones, y con 3 hijas entre medias. En 1839 nació Karl Theodor, conocido en el ámbito familiar como Garket, Gallo, que pronto se convirtió en el compañero inseparable de su hermana Sisi, 2 años mayor que él. Después vino Mary, en 1841, luego Matilde, en 1843, apodada en broma Spat, Gorrión, por su dulzura, y 4 años más tarde, Sofía. El último en llegar fue Max Emanuel, llamado cariñosamente Mapper. Formaban una familia muy unida y leal. En invierno correteaban por el Palacio de Múnich y en verano por el Jardín de Possenhofen, y sus pocos, bienvenidos preceptores y tutores no lo tenían fácil, pues las lecciones no eran precisamente su ocupación favorita y menos aún para Sisi. Cuando tenía 9 años, su niñera fue sustituida por la baronesa Louise Bulfer. El carácter de Elena, escribió la baronesa a una amiga en 1843, me lleva a pensar que sería conveniente separarla de su hermana Elizabeth. Sin ser una mala niña, ejerce una mala influencia sobre su hermana, que es mucho más dulce y naturalmente consciente, pero la hermana mayor la domina. La baronesa tomó entonces discretas medidas
para mantener separadas a las hermanas y acercó más a Isabel a su hermano Karl Theodor. A los 9 años, Sisi no era especialmente bonita, pero poseía un encanto irresistible y era la preferida en casa. Cuando los niños querían convencer a su madre de algo, siempre nombraban solemnemente a Sisi como su embajadora. Se alegraba cuando dejaban la ciudad para ir al campo, pues para ella Possenhofen era un paraíso donde podía cuidar a sus mascotas, de las que tenía un número interminable. Llegó a tener un corzo, un cordero, varios conejos y una espléndida colección de gallinas y gallinas de Guinea. La pobre baronesa Gulfer no daba abasto, pues su pequeña protegida se escapaba constantemente por el gran parque. Sisi no se estaba nunca quieta y solo su afición al dibujo conseguía de vez en cuando que permaneciera tranquila en su taburete de campaña. Dibujaba sus animales, los árboles del parque, los lejanos Alpes o su adorado Posy, y ya empezaba a esbozar torpes caricaturas de las que la rodeaban, especialmente de su institutriz, aunque en ese entonces lo que más le gustaba era el paisaje. Sufría con las clases de piano y avanzaba poco, pues no tenía una sensibilidad especial para la música. A menudo recibía la visita de niños de buenas familias del vecindario, especialmente la familia del conde Paul-Gatten, cuya hijita Irene mantenía una estrecha amistad con Sisi. La pequeña condesa era algo soñadora y tenía ideas a menudo muy extrañas, pero eso fascinaba a la princesa. Sisi había empezado en secreto a escribir poesía, versos torpes e infantiles, pero que a su amiguita le parecían maravillosos. Estos primeros tanteos literarios se hicieron más frecuente con el tiempo, pues llevaba en la sangre el espíritu artístico de su padre. No obstante, el duque Max no pasaba mucho tiempo con sus hijos. Estaba tan a menudo ausente que apenas notaban su falta. Y una vez, cuando una dama preguntó a Isabel si había visto a su padre, que llevaba ya varios días de regreso tras una de sus frecuentes ausencias, la niña respondió: «No, pero le he oído silbar». El duque Max solía aparecer de forma inesperada en mitad de las clases, pero no para examinar a los niños. Muy al contrario, interrumpía las lecciones y se los llevaba al jardín en medio de grandes alborotos para saquear los frutales, o bien traía consigo una pequeña orquesta y se celebraba un concierto con bailes. Si estaba de buen humor, los niños aprovechaban para invocar su autoridad paterna y conseguir aquello que no habían logrado arrancar de su madre. Siempre desayunaban con su madre a las 8 en punto, tras lo cual las lecciones se prolongaban hasta las 2 de la tarde. Pero Sisi no estudiaba con tanto empeño como sus hermanas y siempre que su institutriz se volvía, se quedaba absorta mirando por la ventana. Se alegraba cuando acababan las clases y podían hacer excursiones a la orilla del Isar o por el parque hasta Bonhausen o algún rincón del campo. A los 11 o 12 años el rostro de Sisi era tan redondeado como el de una campesina, sin el menor atisbo de belleza. Como madre de 5 hijas, la duquesa Ludovica pasaba momentos de inquietud pensando cómo encontrar buenos matrimonios para todas ellas, pero mientras tanto llevaban una vida alegre. Durante las vacaciones de verano, su madre organizaba pequeñas excursiones a la montaña, llevando con ella a los hijos mayores. Así Nené y Sisi, junto con sus 2 hermanos mayores, asistieron a la representación de la Pasión de Oberammergau y después continuaron viaje por Austria hasta el Alchemsen, Hembach y Innsbruck. Mientras tanto, la situación en Austria tenía a su tía Sofía profundamente inquieta. Durante los años 40, en los últimos días del régimen de Metternich, el descontento había crecido de forma alarmante, no solo en Hungría e Italia, sino también en el mismo corazón del imperio. Con el corazón ardiendo de ambición, Sofía seguía el curso de los acontecimientos al lado de su esposo, de voluntad débil, y estaba lejos de aprobar la política de Metternich de colocar en el trono al archiduque Fernando, pues éste era mentalmente deficiente. Ella veía con claridad que el verdadero propósito de esa maniobra era asegurar el poder absoluto para el canciller.
Sentía que esa política egoísta estaba haciendo un daño incalculable al prestigio de la familia imperial y se rebelaba con ira contra ella. Pero dado que su marido, el archiduque Francisco Carlos, era el siguiente en la línea de sucesión, tarde o temprano habría un cambio. Desgraciadamente, aunque honesto y de buen carácter y bien intencionado, su marido estaba totalmente incapaz de dirigir con mano firme los enrevesados destinos del imperio. Y aunque ella estaba a su lado para darle consejos y apoyo, sentía que todo podría ser muy distinto si un gobernante inteligente, enérgico y renovado actuara bajo su dirección. Al fin y al cabo, contaba con no menos de 4 hijos sanos y prometedores. El mayor en particular, Francisco José, nacido en 1830, era un joven excelente, no solo la joya de los ojos de su madre, sino también la gran esperanza de Austria. Cuando él alcanzara la mayoría, podría aprovechar el momento oportuno para deshacerse de Metternich y de sus métodos. Pero los acontecimientos avanzaron más rápido de lo que ella esperaba. Cuando estalló la Revolución de Febrero de 1848 en Francia, ya no se pudo contener al pueblo de Viena. El 30 de marzo, el canciller huyó. Su sistema cayó con él y estallaron sublevaciones en Lombardía, Véneto y una Hungría radical que aspiraba a lograr su independencia. La archiduquesa Sofía llevaba tiempo convencida de que eran necesarias reformas en el gobierno del imperio, pero no quería que éstas se produjeran por medio de insurrecciones y revoluciones. Comprendía que el pueblo no estaba satisfecho con las concesiones otorgadas tras la caída de Metternich, sino que exigía con ímpetu aún más. La archiduquesa, conocida como el único hombre del Estado, estaba persuadida de la necesidad de aplastar la insurrección, no solo en el sur y el este, sino también en la capital, valiéndose para ello del ejército, que hasta entonces había permanecido leal. Se mantuvo firme e inflexible y el liderazgo de las medidas contrarrevolucionarias pareció caer naturalmente en sus manos. Odiaba a los italianos del sur, que se habían rebelado en el momento más crítico del imperio, pero odiaba aún más a los húngaros, pues a su juicio intentaban partir el imperio en dos y sembrar la desafección en el ejército. No entendía el deseo de autonomía de Hungría, ni su anhelo de una constitución, ni sus antiguos derechos y privilegios. Se indignó cuando el archiduque Esteban, palatino de Hungría, consintió en la formación de un ministerio independiente y responsable bajo el mando del conde Luis Batanjani y aprobó con admiración la actitud del general conde Carlos Gruné, chambelán del archiduque, quien pidió ser relevado de su cargo cuando el archiduque cedió ante los húngaros. Anotó el episodio cuidadosamente y resolvió recompensarle algún día. Pero la inseguridad no hacía más que crecer. El 15 de mayo de 1848, los insurgentes se prepararon para avanzar en procesión hacia Horburg. La vida de la familia imperial estaba amenazada y todos, incluida la archiduquesa, estaban llenos de alarma. Consideraba imposible negociar bajo semejante presión, así que no se opuso la huida del emperador y su familia hacia Innsbruck, que tuvo lugar bajo el pretexto de una excursión de placer. La archiduquesa siguió junto a sus 3 hijos mayores, Francisco José, su favorito, Máximo, y el amable Carlos Luis. En el Tirol leal, pensó, podría ser posible respirar con libertad, concentrar los pasos a seguir, tomar medidas para sofocar la revolución y trabajar en la restauración del imperio. Mientras tanto, las hermanas bávaras se apoyaban lealmente. Innsbruck no estaba lejos de Múnich, y en junio de 1848 la duquesa Ludovica llevó a 2 de sus hijos y a 2 de sus hijas mayores a visitar a su hermana. Los primos se encontraron por primera vez, pero el mayor Francisco José apenas reparó en los demás, pues estaba demasiado absorto en los acontecimientos políticos, consciente de que la casa que amenazaba con derrumbarse sería un día la suya propia. Sin embargo, Carlos Luis, que tenía solo 15 años, se sintió atraído por su prima Sisi, que contaba con 11. La seguía por todas partes, le traía flores y frutas y quedó desesperado cuando la duquesa partió de Innsbruck con sus hijos.
Se había enamorado por completo de su pequeña prima y ella se sentía halagada cuando él le escribía hermosas cartas con una caligrafía maravillosa. La visita a Innsbruck dio lugar a una animada correspondencia. En junio, Carlos Luis envió a Sisi un anillo y una rosa, y ella le devolvió otro anillo con el que le aseguró con entusiasmo nunca se separaría. En respuesta, ella dijo que también llevaba puesto su anillo e incluso le envió a Posy para contarle sobre los acróbatas y equilibristas del circo que había visto. Carlos Luis le escribió aún más frecuentemente en agosto y octubre y le regaló un reloj con cadena que ella había deseado durante mucho tiempo. Aunque le agradecía de corazón, nunca escribió por iniciativa propia y sus cartas eran como las de cualquier niña bien educada, contándole lo contenta que estaba con los 2 corderitos queridos que le había regalado su mamá, tan dóciles que la seguían por todas partes, lo divertido que le resultaban las excursiones al campo o las fiestas en el agua, o lo bonito que sería que sus primos pudieran estar allí para compartirlo. Con el tiempo la correspondencia fue espaciándose, aunque en el año nuevo de 1850 el archiduque le envió a su prima una pulsera, que Sisi agradeció con su pequeña y delicada letra de niña, sobre un papel azul con un borde de flores y rosas rojas. El corazón maternal de la archiduquesa Sofía contemplaba aquel pequeño idilio con aprobación, pero no era momento para idilios. La situación dentro del imperio era demasiado grave. Los radicales de Kossuth habían tomado la delantera en Hungría. El 28 de septiembre de 1848, el conde Lamberg, comandante en jefe de las tropas imperiales, fue asesinado en Budapest y estalló la guerra abierta contra la Hungría insurgente. También se produjeron levantamientos en Praga y Viena. La archiduquesa Sofía observaba estos acontecimientos con horror y estaba más decidida que nunca a tomar medidas drásticas para sofocar la revolución. El emperador Fernando parecía encarnar la debilidad de la casa imperial y ya no podía ser tolerado. Ahora, los planes que ella había ido preparando durante tanto tiempo comenzaron a llevarse a cabo. El 18 de agosto, su hijo mayor, Francisco José, cumplió 18 años y se proclamó su mayoría de edad. En esa ocasión, Sofía asignó al general conde Brunet al servicio de su hijo como controlador de su casa, en señal de su aprobación hacia sus opiniones antihúngaras. El ministro Bastiani, el sereno ministro liberal Francisco von Dyck y el barón Edvos, también conocido por su faceta de poeta, se retiraron amargados a la vida privada. Los miembros más jóvenes de las grandes familias húngaras, entre ellos el conde Julio Andrassy, de 26 años, fueron empujados hacia los radicales. El 2 de diciembre de 1848, el emperador Fernando abdicó y Francisco José ascendió al trono. Terminadas las ceremonias, cayó sollozando en los brazos de su madre. La archiduquesa podía atribuirle haber hecho todo lo posible para preparar a su hijo para esa tarea. Para él, había sacrificado incluso los derechos sucesorios de su marido y renunciado a los pomposos símbolos de una emperatriz para sí misma, pero su intención era ser la verdadera señora, la que vigilara y guiara los primeros pasos del joven emperador. Francisco José era perspicaz y dotado de rápida comprensión. Pronto entendió que su deber en la vida era trabajar duro y para ello estaba bien dotado por temperamento. Sin embargo, imaginaba que la situación era más sencilla de lo que realmente era. Sentía naturalmente una gratitud inmensa hacia su madre, por lo que durante los primeros años de su reinado estuvo completamente bajo su influencia. La archiduquesa Sofía era una mujer de gran sensibilidad política y había dirigido la educación de su hijo en esa misma línea. La idea que más le importaba era la grandeza y la unidad de Austria, y lo que sucedió después puede rastrearse hasta esta idea fundamental. Francisco José no tenía tendencias intelectuales que pudieran hacerle rebelarse contra su guía. No sentía inclinación alguna por la música o la literatura, y ya en su juventud sus ideas se caracterizaban por su claridad y realismo sobrio. Por el momento se conformaba con seguir la dirección de su madre.
La tarea que ahora esperaba a ella, de los hombres entregados a sus ideas, era desarrollar el programa anunciado por proclamación pública, que era el siguiente: unir, junto con mis pueblos, todas las tierras y razas de la monarquía en un solo Estado. Pero lograr un esfuerzo común así no era fácil. Había que imponerse por la fuerza. Con gran pesar, los gobernantes de Viena tuvieron que decidir pedir ayuda al zar, lo que tarde o temprano llevaría al colapso de la resistencia húngara y el fracaso de los objetivos de Kossuth. Mientras tanto, en Italia, gracias al ejército que se mantuvo fiel, Dadeschi había aplastado los levantamientos de Lombardía y Venecia, que contaban con el apoyo de Piamonte. El rey de Cerdeña se vio obligado a hacer la paz, y el pueblo se sometió a regañadientes a la fuerza armada. Lombardía y Venecia habían sido sometidas, pero continuaban anhelando su ideal de libertad nacional, y desde entonces se opusieron a cualquier resistencia pasiva, incluso ante los esfuerzos más bien intencionados de sus gobernantes. Pero la revolución en Italia fue tratada con mucha mayor suavidad que en Hungría, donde se actuó con mano libre tras la capitulación de Badajoz. 13 generales que participaron en el levantamiento húngaro fueron colgados o fusilados sin piedad. Lamentablemente, el emperador Francisco José, o más bien la archiduquesa Sofía, no lograron evitar estas sangrientas sentencias, pues quienes les rodeaban les convencieron de la supuesta necesidad de dar un ejemplo terrible. Incluso el primer ministro fue ejecutado. Innumerables húngaros fueron encarcelados, mientras otros, muchos de ellos pertenecientes a las familias más nobles del país, como el conde Julio Andrassy, huyeron al extranjero. La terrible impresión causada por estas ejecuciones, así como por los asesinatos cometidos por los rebeldes, permaneció como una nube negra entre la casa reinante, con su política centralizadora austriaca por un lado, y Hungría, con sus aspiraciones de libertad y constitución por el otro. La revolución había sido aplastada ya en todas partes, y el camino quedaba abierto para una política de reacción. La Constitución austriaca de marzo de 1849 reconocía solo un Estado, uno e indivisible, que incluía la Corona de Hungría, mientras que Lombardía y Venecia se reducían a simples provincias. Pero a pesar de todo, Hungría seguía aspirando a la independencia, y el conde Julio Andrassy, a quien se le colgó en efigie por su papel en la revolución, aún mantenía este ideal en el exilio. Por ahora, sin embargo, no quedaba nada que hacer, y Hungría debía someterse al gobierno victorioso de Viena. El gobierno disponía ahora de mano libre y podía volver a centrar su atención en Alemania, donde esperaba frenar las aspiraciones hegemónicas de Prusia. Gracias a las conexiones familiares de su madre, Francisco José podía contar con Baviera, y así pudo madurar planes para derrocar la Constitución de marzo en su propio país y regresar a un régimen autocrático. En esto coincidiría con los deseos de su madre y con los del conde Brunet, quien había sido nombrado su ayudante general y controlaba el ejército. La gran aristocracia austriaca, agrupada alrededor de la corte, compartía también estos deseos, al igual que el clero, liderado por el arzobispo Rauscher, estrechamente vinculado a la archiduquesa Sofía. Pero Italia y Hungría simplemente toleraban la situación vigente, a la espera de tiempos mejores. La archiduquesa Sofía había triunfado. Pese a lo que se pueda pensar de su política, su fuerza bien dirigida y su confianza en un momento crítico lograron lo que ella consideraba justo y correcto. Pero el camino que siguió no la hizo popular. Se la veía como la cabeza de una camarilla de corte, y quienes la rodeaban, especialmente Gruñé, cuyo poder aumentaba, solían referirse a ella en secreto como nuestra emperatriz, la madre del emperador, como dice acertadamente Redlich. Fue y siguió siendo el centro y la mente que dirigía toda la corte. A pesar de la ayuda que Austria recibió de Rusia, la archiduquesa sentía poca simpatía por aquel país ni por su monarquía hereje, y esos sentimientos influyeron en su hijo. Así, al comenzar el año
de 1853 surgían los primeros indicios de un creciente malestar hacia Rusia. La paz reinaba ostensiblemente dentro del imperio, pero la hostilidad seguía latente bajo la superficie. Capítulo 2. Amor a primera vista y promesas de matrimonio. 1853-1854. Las graves inquietudes políticas parecían haberse disipado ya, y la archiduquesa Sofía sentía que podía ahora dar un paso más allá a la realización de sus largamente acariciados planes. Una de sus ideas favoritas era estrechar aún más los lazos entre Baviera, su tierra natal, y Austria, forjando nuevos vínculos familiares que también favorecieran los intereses de su propia casa. El emperador Francisco José tenía entonces 22 años y se presentaba como un joven teniente esbelto y elegante, vestido con uniforme de general. Totalmente bajo la influencia de su madre, se daba por hecho que aceptaría sin protestar la esposa que ella eligiera para él. Desde hacía tiempo, Sofía había discutido con su hermana en Múnich el proyecto de un matrimonio entre su hijo y la mayor de sus hijas de aquella, Nené. No aprobaba, sin embargo, una alianza con la hermosa y lista hija del palatino José de Hungría. A sus ojos, Hungría era una provincia subyugada y debía permanecer en esa posición. Consideraba mucho más importante que Austria desempeñara un papel protagonista en Alemania y que una nueva alianza matrimonial con Baviera uniera el imperio a uno de los 3 reinos alemanes más poderosos. Los informes que llegaban desde Múnich eran alentadores. La duquesa Ludovica escribía que su hija mayor crecía convirtiéndose en una joven alta y muy bonita, con carácter firme y mucho más seria y sensata que sus hermanos y hermanas. Sin embargo, su madre prefería a los otros hijos, especialmente a Carlos Teodoro y a Sisi. Esta última había experimentado un desarrollo asombroso. Hasta hacía poco, a pesar de su personalidad fascinante, seguía siendo una escolar torpe y poco agraciada, pero ahora su aspecto también había cambiado. Sus rasgos se habían vuelto más delicados y femeninos, y su deslumbrante cabello dorado, que en sus primeros años tenía tonos castaños, se había convertido en una melena exuberante y hermosa, en perfecta armonía con sus ojos tímidos como los de un corzo. Pero Sisi seguía siendo una niña, mientras que Nené ya era una joven señorita que aprendía a montar a caballo, aunque sin demasiada habilidad. Apenas vio Sisi esto, se empeñó en tomar lecciones y pronto se convirtió en la 3ª alumna de la escuela de equitación. En muy poco tiempo superó a su hermana mayor, pues no conocía el significado del miedo. Nada más volver a casa, Sisi se apresuraba a sentarse en su escritorio para escribir los poemas que guardaba como su secreto más preciado. En abril de 1853 fue confirmada. La ocasión se celebró como era habitual, con excursiones, representaciones teatrales y juegos, pero una sombra cayó sobre la fiesta. David Baumgartner, el hermanito del amigo preferido de Sisi, estaba al borde de la muerte, con una inflamación pulmonar. Por primera vez Sisi se hizo consciente de la gravedad de la vida. Se angustió terriblemente cuando su amiguito de 5 años sucumbió a la enfermedad y compuso con tristeza unos versos en su memoria. De repente, sin saber cómo, un deseo de muerte invadió a la joven princesa, a pesar de lo alegre que era en su vida en casa. Los pequeños acontecimientos de su existencia, los traslados regulares de Múnich a Possenhofen y viceversa, se convertían para ella en hitos importantes. Sentía emociones que apenas comprendía y su corazón estaba siempre inquieto y agitado. Lágrimas y risas se entrelazaban tanto que, aunque de sus ojos asomaban a veces una chispa traviesa, las lágrimas solían imponerse. A menudo estaba alegre, pero eran los anhelos vagos, los deseos y éxtasis del amor los que expresaba en sus cartas y en los poemas que conservaba como un tesoro más sagrado en su pequeño cuaderno manuscrito. Los versos a menudo estaban escritos con tinta roja e ilustrados con diminutos dibujos. Sisi tenía 15 años cuando en la corte ducal conoció a un joven que causó en ella
una profunda impresión y cuyos finos ojos marrones la acosaban, según confesó en un poema. Se quedaba a menudo junto a la verja esperando que él pasara, pero pronto esto llamó la atención de todos. Su romance fue descubierto y terminó abruptamente. Le arrebataron el retrato del joven y la sometieron a un duro interrogatorio para saber cómo había llegado a tenerlo. El dulce sueño terminó y ella celebró su fin con un poema titulado Pasado. El joven fue enviado lejos en una misión y se ausentó largo tiempo. Cuando volvió estaba enfermo, aunque esto se ocultó a Sisi. Pero la enfermedad empeoró y pronto aquel objeto de su primer amor infantil murió también. Este dolor fue el tema de otro poema, A él, que comienza con los siguientes versos. De nuevo ha caído el dado y Richard ya no está. Ilustrado con un pequeño dibujo torpemente tierno donde se ve un cortejo fúnebre saliendo por una puerta con figuras que parecen soldados de hojalata a ambos lados del ataúd. La madre de Isabel observaba con cierta preocupación la extraña conducta de su hija pequeña. Su alegría parecía haberse esfumado. Cuando le hablaban, sus ojos a menudo se llenaban de lágrimas. Ahora su único placer eran los caballos, pero siempre quería montar sola y buscaba la soledad, algo que no se le permitía. Sus pensamientos volvían una y otra vez al que ya había muerto, pero pronto llegaron nuevas impresiones que borraron las antiguas, pues al fin y al cabo ella seguía siendo muy joven. El invierno volvió y los tejados se cubrieron de nieve, pero pronto un viento cálido cambió la escena como por arte de magia. Qué parecido al duelo, pensaba, y qué parecido al amor, que se derrite más rápido que la nieve del invierno. Otros personajes entraron entonces en su vida. Un joven conde, F.R., que visitaba a menudo la corte ducal, y de nuevo poemas extasiados de amor encontraron su camino hasta su cuaderno, aunque esta vez fue un par de ojos azules los que tocaron su corazón. En uno de los poemas, ella preguntaba a los primeros rayos del alba si han besado a su amado, y ruega a la luna dorada que le lleve cada noche un mensaje de amor. Esta pasión duró unos meses, pero como sus sentimientos no fueron correspondidos, esta experiencia también terminó dolorosamente. En un poema final confiesa que por fin ha visto la cruda verdad y sabe que solo le queda la amistad. Pero era demasiado orgullosa para quedarse dándole vueltas a esos pensamientos. Nota: este pequeño cuaderno se conserva hoy en día en poder de la nieta de la emperatriz, Su Alteza Ilustrísima la Condesa Bagdad Zeid, en el castillo de Sigerstein. Sisi se refugió junto a sus caballos y mientras galopaba por el campo, los dolores del amor se desvanecían. Le concedían mucha libertad, pues entre tantos niños no había tiempo para preocuparse demasiado por ella. Además, todo el mundo estaba ocupado con el futuro de Nené y trazaban grandes planes para ella. La hija mayor debía ser emperatriz del poderoso imperio danubiano que ahora había renovado sus fuerzas, quizá incluso gobernante de una gran Alemania unificada con Austria. Tenía que aprender idiomas, bailar, montar a caballo, frecuentar mucho la alta sociedad y practicar cómo recibir a un gran círculo de personas y decirles lo que convenía. Era Nené aquí y Nené allá, y la pequeña Sisi y sus problemas apenas se les prestaba atención. La primavera pasó y llegó el verano, y un día su madre les anunció: en agosto Nené y Sisi vendrán conmigo a Itch para visitar a tía Sofía. ¿Nos parece bien, niños? Nos han invitado y quizás el emperador también esté allí. La hermana de la duquesa, la reina de Prusia, ya estaba en Itch, y se guardaban grandes decisiones. Francisco José sabía más o menos lo que se cocía en el ambiente, y estaba tan impaciente que partió hacia Itch con sus caballos más rápidos. En el camino el conde Brugnet habló con él sobre la cuestión de Oriente y las relaciones con Rusia, pero sus pensamientos estaban en otro lado. Sentía una curiosidad mucho mayor por conocer a la prima con la que posiblemente lo iban a casar. No la veía desde 1848, aunque había oído todo tipo de cosas sobre ella. El viaje a Itch solía durar 30 horas a caballo,
pero el emperador lo cubrió en 19. Este encantador lugar había sido elegido como residencia veraniega de la familia imperial por sus aguas minerales, que en otro tiempo habían curado al archiduque Rodolfo, arzobispo catedral de Olomouc. Además, ofrecía excelentes posibilidades para la caza. Al principio, los visitantes no alquilaron una casa y la duquesa Ludovica y sus hijas ocuparon habitaciones en un hotel. El 15 de agosto llegaron 1 hora y media más tarde de lo previsto. Aún no habían recibido sus baúles, así que no pudieron cambiarse de ropa, pero cuando la archiduquesa Sofía vio a Nené y a Sisi, percibió la deslumbrante frescura juvenil que no podían ocultar sus sencillos atuendos de viaje. Se arreglaron rápidamente y la archiduquesa llamó a su doncella, que peinó cuidadosamente a Nené, mientras Sisi, con gracia, se arreglaba el cabello ella misma. La criada hizo algunos comentarios admirativos a la duquesa sobre ambas princesas, pero lo que más la fascinó fue el glorioso cabello de Sisi y sobre todo su encanto. Por fin, todos se dirigieron al salón, donde esperaba el emperador. Los saludos fueron un poco formales, porque incluso Francisco José estaba tímido y la princesa Elena se mostraba bastante apurada. Ella sabía muy bien lo que estaba en juego, mientras que el emperador experimentaba esa desagradable sensación que tiene un hombre cuando intentan casarlo más o menos en contra de su voluntad. Frente a él estaba una joven alta, delgada y hermosa, pero aunque solo tenía 20 años, había en su rostro algo duro y enérgico, acentuado por su timidez momentánea. La hermana menor, en cambio, estaba completamente despreocupada. No le gustaban las fiestas ni las celebraciones familiares, especialmente cuando había parientes extranjeros, ni estaba tan acostumbrada a la sociedad como su hermana mayor, que ya llevaba algunos años en esos ambientes. Pero sabía, o al menos sospechaba, lo que ocurría y lanzaba miradas furtivas al emperador y a su hermana, curiosa por observar sus gestos. Y de repente comprendió que Francisco José no estaba tan interesado en Nené como en ella. Cuando creía que no lo miraban, sus ojos se posaban como hechizados en la figura suave y delicada de Sisi, en su cabello brillante y en la dulce expresión de su rostro infantil, y de pronto desapareció su autoconsciencia, pero también su tranquilidad y su despreocupación. Sisi se sonrojó intensamente y miró tímidamente a Carlos Luis, pero el ojo celoso de éste no tardó en notar que su hermano miraba más a Sisi, a quien él mismo admiraba, que a Nene, en quien debería haberse fijado por derecho. Al sentarse a la mesa, Sisi se sintió muy incómoda bajo la constante atención del emperador. Estaba sentada con su institutriz al extremo opuesto de la mesa y le dijo en voz baja: «Oh, todo esto está muy bien para Nené. Ella ya ha conocido a mucha gente, pero yo no. Estoy tan nerviosa que apenas puedo comer». Temprano a la mañana siguiente, el celoso Carlos Luis comentó a su madre: «Mamá, a Franci le gusta mucho más Sisi que Nené. Ya verás, la elegirá a ella en lugar de a la mayor». «¡Qué ocurrencia!», respondió la archiduquesa con tono tranquilizador. «Ese pilluelo». Pero Carlos Luis tenía razón, porque los celos son clarividentes. Francisco José estaba fascinado por Sisi. La mañana del 17 de agosto, la archiduquesa Sofía apenas se había levantado cuando su hijo apareció en la habitación, emocionado, y dijo: «¿Sabes que Sisi es encantadora?». «Sí, sí», respondió la archiduquesa asombrada, «pero si es solo una niña». «Puede que sí, pero fíjate en su cabello, sus ojos, su encanto, en toda su figura. Es deliciosa. Ni una palabra sobre Nené». «Con calma», dijo su madre. «Aún no la conoces bien. Debes observarla con más atención. Tienes tiempo de sobra, no hay prisa. Nadie espera que te comprometas de inmediato». «No, no, es mejor no demorarse demasiado en estas cosas», contestó él, y salió corriendo con la esperanza de volver a ver a Sisi antes de la cena. No logrando encontrarla, volvió junto a su madre y habló con entusiasmo de todo menos de Sisi, aunque estaba claro que no pensaba en otra cosa. En la mesa se repitió la misma escena que la noche anterior. Sus ojos no se apartaban de ella. Casi olvidó a Nené, que estaba sentada a su lado, y no le dirigió ni una palabra, mientras Sisi, sentada al otro extremo de la mesa, entre Luis de Hesse y la archiduquesa Sofía, apenas sabía dónde mirar para no sentirse incómoda.
Esta narración del compromiso se basa en una carta de la archiduquesa Sofía a su hermana, la reina de Sajonia, cuya traducción errónea apareció en el libro de Marion Gilbert, Elizabeth de Wittelsbach. Una copia de esta carta se encuentra entre los papeles de la señora Ida von Fererick, actualmente en posesión de la señora Elizabeth von Farkas. El príncipe de Hesse no tenía idea de lo que estaba ocurriendo. Solo veía que su encantadora y joven vecina se sentaba a su lado, sonrojada y que apenas probaba bocado. Hasta ahora, Sisi no había comido más que algo de sopa y ensalada, comentó con sorpresa a la madre del emperador. Debe de estar ayunando por alguna razón. Pero aquel rubor que tenía las mejillas de Sisi no se debía ya únicamente a la vergüenza, sino que comenzaba a mezclarse con un tímido sentimiento de triunfo y de alegría. El emperador se fijaba en ella y lo hacía por voluntad propia. Aquella tarde, Francisco José volvió a pasar con su madre. No tenía ánimo para otra cosa. Ella era la única persona con la que podía hablar abiertamente del asunto. Se decidió entonces que en el baile de aquella noche, en lugar de bailar el cotillón con la princesa mayor, tal como estaba previsto y como dictaban las normas de etiqueta, lo haría con Sisi. Y quien conozca el ceremonial de los bailes cortesanos sabe bien lo que eso significa. Bailar 2 veces seguidas el cotillón con la misma dama equivale casi a una declaración de intenciones. Aquella noche las 2 hermanas y su madre hicieron su entrada en el salón. Nené vestía un espléndido traje de seda blanca, adornado con una guirnalda de hiedra sobre la frente. Sisi lucía un delicado vestido de muselina rosa pálido y blanca, con una pequeña flecha de diamantes que sujetaba las onduladas mechas de castaño dorado, apartándolas del rostro. Al entrar en la sala, todas las miradas se dirigieron hacia ella. Ya corría el rumor de que había hechizado al emperador. Sin embargo, ella no creía aún que aquello fuese del todo en serio. Su actitud hacia Francisco José era la de siempre, natural y sin afectación. Le tendió la mano con franqueza, sin timidez, pero le inquietaba sentirse observada por tantas personas. El emperador no bailó ni la primera ni la segunda polca, pero comentó a su madre: «Quisiera ver bailar a Sisi». La archiduquesa envió entonces a su edecán a buscar a su sobrina, y él le pidió que bailase la segunda polca. Sisi bailó con soltura, aunque era evidente que acababa de salir de sus clases de danza. Sentía la mirada del emperador fija en ella, como si no pudiera apartar los ojos. Llegó la medianoche y, según la encantadora y alegre costumbre de la época, el director del cotillón dispuso a los bailarines para la gran ocasión. El emperador bailó con Sisi, y ahora todos podían ver claramente lo que estaba ocurriendo. Todos menos la principal interesada. Ella sola advirtió que, además del ramo habitual, Francisco José le ofrecía todos los demás ramos de flores que en realidad debían haber entregado a las otras damas con las que había bailado. Pero cuando después del baile le preguntaron si aquello no le había sorprendido, simplemente respondió: «No, solo me dio vergüenza». Al día siguiente, el 18 de agosto, cumpleaños del emperador, llovía a cántaros. Fue imposible salir por la mañana, así que todos permanecieron en el interior. Se habían levantado tarde, salvo Francisco José, que no había conseguido dormir, y volvió a visitar temprano la habitación de su madre. En el almuerzo, Sisi ya se sentaba al lado del emperador, mientras que Nené ocupaba el extremo de la mesa donde Sisi se había sentado el día anterior. El emperador irradiaba felicidad, miraba a Sisi embelesado y estaba locuaz y risueño. Después de comer, Nené, el emperador, su madre y Sisi salieron en coche cerrado, pues el tiempo había mejorado algo. Pero solo Nené hablaba, y lo decía alto, con entusiasmo y soltura, aunque daba la impresión de que aquel desparpajo era algo forzado y artificial. El paseo no duró mucho. Al regresar, el emperador mantuvo una conversación privada con su madre y le pidió que fuera a hablar con la duquesa Ludovica para sondear a Sisi y saber si aceptaría casarse con él. «Pero te ruego que no ejerza la más mínima presión sobre Sisi», añadió, «porque mi posición es tan difícil que, Dios sabe, no es precisamente un placer compartirla conmigo». «Pero, hijo mío», le respondió su madre,
¿cómo puedes pensar que haya una mujer que no se sienta feliz de alegrar tu vida con su encanto y su alegría? La archiduquesa comprendió que tendría que resignarse al hecho de que la esposa de su hijo no sería la sensata Nené, sino Sisi, que no era más que una niña. En lo más profundo de su corazón, aquello le parecía absurdo. Una emperatriz debía ser una mujer hecha y derecha, no una criatura que aún necesitaba ser educada. ¿Pero qué podía hacer? Los hombres no suelen estar dispuestos a dejar que sus madres les impongan con quién han de casarse. A fin de cuentas, Francisco José le obedecía en parte, pues iba a casarse con una hermana de la princesa que ella misma había elegido. Además, pensaba, los hombres son todos iguales, siempre acaban enamorándose de un rostro bonito, aunque todo lo demás esté, como en este caso, lleno de interrogantes. La madre del emperador comprendía que oponerse sería inútil e incluso podría poner en peligro su plan de casar a Francisco José con una de las hijas de su hermano. Decidió entonces ceder, aunque no sin ciertas reservas mentales. Me encargaré de Sisi, se dijo, y la formaré para que llegue a ser lo que una emperatriz debe ser según mi entender. Sofía comunicó entonces a su hermana Ludovica el deseo del emperador. La madre de Sisi le estrechó la mano con lágrimas en los ojos, profundamente emocionada, pues hasta el último instante había temido que los planes de su hermana se vinieran abajo. Y en el fondo, el hecho de que todo se resolviera de forma tan inesperada debía atribuirse a fuerza mayor. Después del té, unos cantones tiroleses ofrecieron una actuación en el comedor. Al dirigirse a su habitación un momento, la archiduquesa Sofía se cruzó con Rodi, la institutriz de Sisi, y le dijo apresuradamente: «Esta noche la duquesa Ludovica le comunicará a Sisi que el emperador desea hacerla su esposa». Rodi, muy excitada, corrió a contárselo a Sisi. Por la noche su madre fue a verla y estaba a punto de explicarle la situación cuando la niña le dio a entender que ya lo sabía. Cuando le preguntaron si creía poder amar al emperador, se quebró por completo y rompió a llorar. «¿Cómo no iba a amarlo?», dijo entre sollozos. «¿Pero cómo puede pensar en mí? Soy tan joven e insignificante, haría cualquier cosa por hacerlo feliz. Pero ¿saldrá bien?». Al día siguiente, el 19, Sisi se desahogó con su institutriz llorando desconsoladamente. «Sí, ya siento afecto por el emperador», dijo. «Si tan solo no fuera emperador». Su futuro rango la aterraba. Apenas podía ordenar sus pensamientos y no lograba comprender del todo lo que acababa de sucederle, aunque todos a su alrededor lo consideraban una suerte indescriptible. Tras conversar con Sisi, durante lo cual la niña lloró mucho y habló poco, su madre escribió una conmovedora noticia a la archiduquesa Sofía, comunicándole el consentimiento de su hija. No eran aún las 7 de la mañana cuando Sofía envió la nota a Francisco José, quien acudió de inmediato a verla, radiante de felicidad. Antes de las 8 ya estaba en el hotel. Primero se encontró con la duquesa, a quien dio las gracias y expresó su alegría, y luego, sin más ceremonia, se marchó corriendo en busca de Sisi. Ella ya estaba levantada y fue a la puerta, donde Francisco José la abrazó con entusiasmo, la estrechó contra su pecho y la besó como si se hubiera vuelto loco de felicidad. En ese momento apareció Elisa de Prusia, que presenció toda la escena. Más tarde se lo contó a la archiduquesa Sofía entre risas, pero con entusiasmo. Las hermanas entonces olvidaron a Nené y todos sus planes previos y se alegraron sinceramente de que al menos una de sus sobrinas fuese a convertirse en emperatriz de Austria. Todo estaba en orden. Solo Carlos Luis permanecía algo apartado, en silencio, entre tanto alboroto. Por un momento pareció que se contenía para no llorar. Luego se acercó, deseó a Sisi toda la felicidad del mundo y le besó las manos. El emperador mandó llamar entonces al conde Grunier y a sus ayudantes de campo para presentárselos a su prometida. El general también pensó que aquella niña sería como cera en las manos de la archiduquesa, incluso más maleable que su hermana mayor. El compromiso era ya oficial y no había por qué seguir guardándolo en secreto. Al contrario,
el emperador había querido proclamarlo al mundo entero, tan dichoso y embelesado estaba con su prometida. A las 11 acudieron a misa. El sacerdote ya estaba al tanto del compromiso. Todo Ix se congregó en la iglesia, que rebosaba de gente. Cuando llegó la corte, sonó el himno nacional y el emperador, su madre y Sisi avanzaron juntos hacia la puerta del templo. De pronto se produjo un murmullo entre los asistentes. ¿Qué había ocurrido? La archiduquesa Sofía se había quedado atrás y la pequeña Sisi, encantadora en su timidez, había entrado antes que ella. Hubiera querido esconder su rostro bajo un chal espeso, pues las miradas de todos esos ojos se le clavaban como agujas. ¿Pero acaso no era ella la afortunada, la elegida por el emperador, futura esposa de uno de los monarcas más poderosos del mundo? Y además, un joven apuesto, viril, resplandeciente en su uniforme de gala. ¿Qué más podía desear el corazón? Agitados por la emoción, los novios se arrodillaron en el momento más solemne de la ceremonia. Al final, cuando el sacerdote bajó los escalones del altar para bendecir a la congregación, Francisco José tomó a Sisi de la mano con la delicadeza con la que se acaricia una flor frágil y la condujo hasta él diciendo: «Por favor, su reverencia, bendíganos. Esta es mi futura esposa». La jornada lluviosa dio paso a un domingo espléndido. Todo relucía verde y fresco. Cuando la pareja salió de la iglesia, fueron recibidos con una auténtica lluvia de flores. Sisi apretó con nerviosismo la mano de su prometido, y él, al verla turbada, con el rubor pintado en su dulce rostro, se sintió conmovido y se la llevó rápidamente para evitarle los saludos de la multitud que los vitoreaba entusiasmada. Por la tarde salieron de nuevo en coche a través de los hermosos bosques de los alrededores. Hacía algo de frío e Isabel tiritaba, más por el estado de su ánimo que por el clima. No había traído ropa de abrigo, así que Francisco José se quitó su capa militar y se la envolvió con ternura, susurrándole al oído: «Sabes, no puedo expresar con palabras lo feliz que soy». Cuando su madre oyó estas palabras, se contagió de júbilo de su hijo y pensó: «Quizás sea lo mejor, quién sabe». Sin embargo, no dejaba de esconderle que sus planes se hubieran visto alterados. «Tienes razón», le dijo cuando se quedaron a solas. «Sí, es muy guapa, pero tiene los dientes amarillos». La duquesa Ludovica telegrafió entonces a su esposo y a su hijo: «El emperador ha pedido la mano de Sisi y espera vuestro consentimiento. Permanecerá en Itch hasta finales de agosto. Estamos todos felicísimos». Este telegrama causó una gran impresión y el duque Maximiliano también se sintió fuera de sí de alegría. «Mi esposa ha hecho un trabajo excelente», pensó, «pero mi querida Sisi, esa trapisondista, aún así, siempre fue la niña mimada de todos y últimamente se ha puesto verdaderamente preciosa». Partió hacia Itch de inmediato. La noticia del compromiso se extendió como un rayo por toda Baviera y despertó entusiasmo en todas las clases sociales. En Viena, sin embargo, la alegría no fue del todo unánime. También allí todos deseaban que el emperador contrajera matrimonio. Pero desde la represión de la revolución, la archiduquesa Sofía no gozaba de mucha simpatía. Su intervención en este compromiso era evidente, y el único consuelo para muchos fue que al menos las cosas no habían salido exactamente como ella había planeado. Retratos de la futura emperatriz fueron encargados apresuradamente y pasaron de mano en mano por todo el imperio. Todo el mundo había oído que ella era la elección personal del monarca, y todos estaban profundamente intrigados por conocer cómo era aquella joven capaz de haberle fascinado tan rápida y completamente al primer caballero del imperio. La pareja de prometidos pasó los últimos días de agosto envuelta en una dicha sin nubes. Sisi había recuperado parte de su compostura y empezaba a asumir, en cierta medida, su nuevo papel, y aunque a menudo la invadía la tristeza y el temor cuando se encontraba sola, disfrutaba de la alegría casi salvaje
de su prometido, que cada día se mostraba más encantado con ella. A cada momento descubría en Sisi encantos y atractivos. Todo lo que ella decía le parecía ingenioso, dulce, fascinante. Durante una sesión en la que Sisi posaba para un retrato, Francisco José permaneció en la sala contemplándola. El artista comentó que jamás había pintado un rostro tan hermoso y no era adulación sino un juicio sincero. Estas cosas impresionaron a Sisi y hacia el final de su visita llegó a experimentar algo muy parecido a la verdadera felicidad. Solo con la madre del emperador no terminaba de sentirse cómoda. La archiduquesa lanzaba a menudo miradas críticas y veladas, o bien encontraba motivos para reprenderla. Incluso le dijo a la duquesa Ludovica que Sisi debía cuidar mejor sus dientes. La joven se sintió ofendida, incluso rebelde, pero aquellas eran pequeñas sombras en un cuadro lleno de luz. Y llegó el día de la despedida. Francisco José debía volver a asumir el yugo y Sisi regresar a Possenhofen. Siempre le habían disgustado las despedidas, fuera de personas queridas, animales o incluso lugares, y ahora no era diferente. Pero Francisco José no se separaría de ella por mucho tiempo. Estaba demasiado embelesado con su pequeña prometida y sin duda la seguiría pronto. Le costaba mucho volver a la rutina en Viena tras su divino tiempo en Itz. Fue duro y deprimente, escribía a su madre, tener que saltar del paraíso terrenal de Itz a esta existencia de escritorio rodeado de montañas de papeles y de todas mis preocupaciones y cargas. De camino a casa, ya de regreso en el tranquilo Possenhofen, Sisi reflexionaba sobre su nueva situación. ¿Qué le había sucedido? Había partido hacia Itz sin tener idea alguna de lo que le aguardaba y ahora regresaba como una novia comprometida. Estaba destinada a convertirse en una gran y poderosa emperatriz, a gobernar un imperio gigantesco lleno de pueblos cuya lengua y costumbres desconocía por completo, y sin embargo no era más que una niña asustada. Pero aún así, estaba firmemente decidida a vivir su propia vida, guiada por su mente y su corazón. Con su incontrolable amor por la libertad y la independencia, ¿qué no podría suceder? La libertad había sido su amor de siempre, y ahora había llegado un amor nuevo, tan rápido y repentino. Sisi miraba por la ventana y contemplaba el vuelo de las golondrinas, a las que tantas veces había envidiado por estar libres de todo yugo terrenal, de toda obligación y ley, o al menos eso parecía. Y deseaba ser una de ellas, alejada de todo lo que amenazaba, de todo aquello que siendo tan bello y misterioso, tal vez fuera también tan peligroso. Una vez más, como en los días de su romántica juventud, Isabel confió sus anhelos a su pequeño cuaderno de notas. «Oh, golondrina, préstame tus alas veloces, sé mi guía hacia tierras lejanas, dichosa de romper las cadenas que me atan y hacer añicos todas las rejas de mi prisión. Oh, si pudiera huir contigo a través de las eternidades azules del cielo, cuánto alabaría con todo mi ser al Dios que los hombres llaman libertad. Qué pronto olvidaría toda pena, olvidaría el viejo amor y el nuevo, sin temer jamás un mañana triste, sin dejar que las lágrimas humedezcan mis mejillas». Hasta entonces Isabel había vivido bastante en paz, haciendo lo que quería, pero ahora se había convertido de repente en el centro de todas las miradas. Nada menos que 3 artistas fueron encargados de retratarla. El mejor de los retratos sería para el emperador. Era una necesidad urgente, pues el retrato realizado por el pintor vienés Kaiser era tan desacertado que le hacía parecer una negra albina, y Francisco José ordenó inmediatamente que fuera retirado y destruido. A finales de septiembre, un correo enviado desde Viena le trajo una miniatura del emperador, pintada en Itz y engarzada espléndidamente en un brazalete de diamantes. Ya se había programado una visita de Francisco José para mediados de octubre. También era tiempo de ocuparse del ajuar,
aunque Sisi no mostró en ello el entusiasmo que se esperaría en una joven de su edad y condición. Cada vez veía con más claridad que ya no se pertenecía solo a sí misma. La archiduquesa Sofía le enviaba bocetos desde Itz para recordarle los días felices vividos allí, y el 29 de diciembre Sisi le agradeció el gesto con una bonita carta en la que naturalmente la trataba con el íntimo tú y le hablaba de su impaciencia por volver a ver al emperador. Pero mientras ella se dejaba llevar por sus sueños y sentimientos, Francisco José demostraba que por muy enamorado que estuviera, era un fiel seguidor del protocolo y deseaba que todo se hiciera conforme a las normas. Quiso enviar una petición formal de mano de Su Alteza Real a la princesa Isabel, duquesa en Baviera, a la corte de Múnich, y solo se abstuvo de hacerlo cuando su ministro en aquella ciudad le explicó con todo detalle que tal formalidad no era necesaria. Por fin, el 11 de octubre de 1853, Francisco José se apresuró a reunirse con su prometida. Hizo una rápida visita al rey en Múnich y luego se dirigió a Possenhofen, ansioso por estrecharla entre sus brazos. Estaba tan desbordante de felicidad que resultaba un placer verlo. Abandonó por completo su dignidad imperial y se mostró alegre y vivaz. Jugó y retozó con los hermanos pequeños de su prometida, con el más alborozado de los ánimos, como si fuera un niño más. Encontró así, si cabe, aún más hermosa y encantadora que antes, pues se mostraba mucho más natural y relajada que el Itz. Se llevó toda una sorpresa al verla montar a caballo y quedó tan fascinado que olvidó por completo las instrucciones expresas de su madre. Debía advertir a la duquesa que no dejara a su delicada hija cabalgar en exceso, aunque era tal la pasión de Sisi por la equitación que probablemente habría sido imposible contenerla. Escribió extasiado a su madre contándole maravillas de su prometida, incluso que ahora tenía los dientes perfectamente blancos. El 15 de octubre, tras la visita a la familia ducal, todos regresaron a Múnich, donde se celebraba con gran esplendor el cumpleaños de la reina María. Por la noche hubo una función de gala en el Teatro de la Corte. Con notable falta de tacto, la dirección había propuesto la ópera Guillermo Tell, cuyo eje central es el enfrentamiento entre el gobernador austriaco y el noble héroe suizo. El rey se percató del desliz y prohibió la representación, por lo que hubo que proponer otra ópera. Pero la siguiente elección fue Catalina Cornaro, de Lacher, el director general de música de Baviera, lo que fue una peor elección aún. La ópera, que se interpretó ante el emperador y su recién prometida, como expresión de júbilo de toda Baviera, comenzaba con la ruptura de un solemne compromiso matrimonial y terminaba con los sufrimientos de un rey moribundo. Al entrar el emperador y su prometida en el palco, estalló una ovación ensordecedora. Sisi se sobresaltó nerviosa y se sintió tan abrumada al convertirse en el centro de todas las miradas que quienes la conocían bien llegaron a compadecerla. Los días siguientes estuvieron repletos de festejos cortesanos. En el baile celebrado en el gran salón del Palacio Real, Sisi deslumbró a todos y muchos se preguntaban cómo semejante prodigio de belleza y gracia había pasado desapercibido tanto tiempo. Ella, sin embargo, no comprendía aquel entusiasmo general. Se aburría profundamente y se sentía avergonzada. Se mostró especialmente incómoda durante la presentación del cuerpo diplomático, aunque solo vio en todos rostros admirativos. Solo el ministro prusiano contempló la escena con mirada recelosa. La visita de Francisco José, informó, ha desatado un entusiasmo desbordado en Múnich. Ya se están haciendo intentos de explotar esta situación en perjuicio de la amistad bávara con Prusia. El ministro se quejó del séquito del emperador, cuya actitud, especialmente la del conde Brunier, hería las susceptibilidades bávaras. Tampoco Sisi tuvo una impresión muy grata del ayudante general de su prometido, cuyo trato con ella le pareció condescendiente y sutilmente irónico, algo que no podía tolerar. El 21 de octubre,
Francisco José tuvo que regresar a Viena con el corazón oprimido. Había sido tan feliz, especialmente en Possenhofen, que agradeció a su madre con tanto fervor haber sido la artífice de su dicha, que ésta olvidó cualquier reproche pasado. «Quiero a Sisi más cada día», escribió entusiasmado, «y estoy más convencido que nunca de que ninguna otra mujer podría convenirme tanto como ella». Tras la visita imperial, la corte entera se sentía orgullosa y satisfecha, sin mencionar al pueblo en general. También el padre de Sisi, el duque Maximiliano, se mostraba exultante. Su célebre tertulia, conocida como Old England, le felicitó a su manera durante una cena celebrada el 30 de octubre de 1853, en la que se recitaron 25 Leberrime y poemas compuestos para celebrar el compromiso y las bodas de plata del duque y la duquesa. En medio del entusiasmo del momento, los asistentes olvidaron un tanto el respeto debido a la realeza, y uno de los versos, dedicado al futuro suegro del emperador, rimaba de forma poco decorosa. «Es de hígado de Lucio, no de gato casero. Esperamos que el suegro lo disfrute de veras». Este episodio corrió como la pólvora por Múnich, y el duque Maximiliano tuvo problemas con la familia real. Se le hizo saber que no era un simple particular, pues desde el compromiso de su hija, el mundo entero mostraba interés por él y por su familia, una situación tan incómoda para él como para su esposa, quienes habrían preferido seguir con su vida habitual. Se hizo necesario entonces instruir a Sisi en historia, política, no solo de Austria, sino también de Hungría, sobre lo que apenas tenía noción alguna. En el círculo literario del duque Maximiliano figuraba cierto conde Juan, un húngaro que había hecho algunas incursiones en la historiografía. Fue designado tutor de Sisi y supo abrir ante su mente receptiva todo un universo poético netamente húngaro. Juan Maclach le habló con entusiasmo del impulso caballeresco que anida en cada corazón magiar, de la fuerza y el coraje de aquel pueblo de jinetes impetuosos, hasta que, sin haber puesto aún pie en el suelo húngaro, Sisi vibraba ya con las emociones que latían en las venas de aquel ardiente patriota. El conde visitaba a la princesa 3 veces por semana, y ella siempre se alegraba de verlo, aunque hasta entonces había detestado las lecciones y huido de ellas en cuanto podía. Le mostraba con entusiasmo los espléndidos regalos que llegaban de Viena. El 19 de noviembre, día de su santo, un miembro de la guardia personal del emperador le entregó un magnífico broche en forma de ramo de diamantes. En la noche del 20 al 21 de diciembre, el emperador llegó a Múnich pasada la medianoche, dispuesto a celebrar la Nochebuena, que coincidía con el cumpleaños de Sisi. Aunque era muy tarde, insistió en verla de inmediato. Por deseo suyo, toda la visita transcurrió en un ámbito estrictamente familiar, de modo que pudo pasar el día entero con Sisi. En Nochebuena intercambiaron retratos. Ambos montaron a caballo. Alrededor del árbol de Navidad, el emperador le ofreció a su prometida un espléndido ramo de flores que acababa de llegar en la diligencia urgente desde los invernaderos de Viena, apenas media hora antes, junto con un loro procedente de la colección zoológica de Schönbrunn. Entre otros regalos, la archiduquesa Sofía también envió a Sisi una guirnalda de rosas, quizás como sutil recordatorio de que se esperaba de ella un ejemplo de virtud. Pero la situación política exigió pronto el regreso del emperador a Viena. De nuevo, el ministro prusiano contempló la visita con mirada crítica. Aseguró haber notado que Francisco José y el rey Maximiliano no se entendían demasiado bien y que el comportamiento del séquito imperial seguía causando malestar en círculos cortesanos. «Testigos presenciales me aseguran», escribió, «que durante su estancia el monarca observó muy de cerca cada paso y cada gesto de su prometida y que no pasó por alto la decidida voluntad que constituye uno de los rasgos dominantes de la joven princesa. Parece que en relación con esto se dejaron caer algunas advertencias significativas y tras la partida del emperador se percibe una atmósfera algo más solemne en el palacio ducal». Las cosas no eran tan graves como él daba a entender, aunque había algo de verdad en sus palabras. El emperador Francisco José
Advirtió en varias ocasiones que su prometida tenía una voluntad firme y cuando deseaba algo había que hacerlo si no quería sufrir su desagrado. Es cierto que sus informes a su madre sobre aquella visita fueron algo más fríos esta vez, pero seguía encontrando adorable a Sisi y la colmaba de regalos. El día de Navidad se había quejado del frío, así que el 16 de enero un correo imperial llegó con una magnífica capa de piel. Al fin y al cabo, seguía siendo una niña y disfrutaba enormemente con todas aquellas exquisiteces. Pero lo que más le gustó fue el loro. Como se deduce de una diminuta nota con encaje que escribió a su antigua institutriz, la condesa Hood. Aunque estaba a punto de convertirse en emperatriz, seguía fiel a sus aficiones infantiles, adoraba y cuidaba a sus animales y aves domésticas y dejaba que otros se ocuparan de los asuntos serios de la vida. Ya se estaba tramitando los preparativos necesarios para el matrimonio. En primer lugar, existían ciertos obstáculos legales. Sisi estaba emparentada con su futuro esposo en segundo grado por parte de madre y cuarto grado por parte de padre. Ambos lazos de sangre suponían un impedimento según el derecho canónico, y el primero también según el derecho civil. Pero cuando se trataba de personas de alta alcurnia, esas cuestiones se resolvían con facilidad. Se solicitó al Papa la correspondiente dispensa y fue concedida sin dilación. Después había que redactar el contrato matrimonial, aunque todo aquello era griego para Sisi. Por amor y afecto a su padre, se le concedió una dote de 50.000 florines, además del ajuar y vestuario adecuados a su rango. Por su parte, el emperador se comprometía a añadir una suma de 100.000 florines, además de prometer la morgengabe, una dádiva matinal de 12.000 ducados, conforme a la antigua costumbre que se remonta al menos al viejo código legal conocido como Sachsen-Weigel, según la cual el esposo debía obsequiar a la esposa con un presente la mañana después de la noche nupcial, en compensación por la pérdida de su virginidad. Francisco José se comprometía además a asignarle una renta anual de 100.000 florines por su uso personal sin restricciones, suma designada como dinero para alfileres, destinada a su vestimenta, adorno personal, obras de caridad y pequeños gastos. Todos los demás gastos correrían a cargo del emperador. Asimismo, se le garantizaba a la emperatriz una pensión vitalicia de 100.000 florines en caso de enviudar. El ministro de Finanzas austriaco recibió una orden escrita de puño y letra del emperador para que tuviera lista la morgengabe en monedas recién acuñadas de oro y plata, en un cofre adecuado para ofrecer a la serenísima novia. A continuación, el rey de Baviera debía emitir una declaración solemne de que no existía impedimento alguno para el matrimonio de la princesa, y aprovechó la ocasión para expresar en el documento que como jefe de la Casa Real daba su consentimiento al enlace con particular agrado. Se confeccionó un inventario de ajuar y vestuario de la novia con un detalle minucioso y asombroso, especificándose el valor exacto de cada objeto. El primer grupo incluía joyas, objetos de oro y utensilios preciosos, el segundo la platería, pero el más extenso era el tercero, dedicado al vestuario: 17 vestidos de gala, 14 vestidos de seda de cuello alto, 6 batas, 19 vestidos veraniegos ligeros en tonos rosas, violeta, color maíz y azul no me olvides, y 4 vestidos de baile. Le seguían 16 sombreros y velos adornados con plumas, rosas o violetas, incluido el sombrero del jardín con guirnaldas de flores silvestres que tanto había encantado a Francisco José en Itz. 6 capas, 8 manteletas más ligeras y 5 capitas de terciopelo y paño grueso completaban el conjunto. Luego venía la rica ropa interior, 14 docenas de camisas, una docena de batista con exquisito encaje de Valenciennes, 14 docenas de pares de medias, desde la seda más fina hasta la lana más gruesa para el invierno, 6 docenas de naguas, 5 docenas de calzoncillos, batitas, negligés. También había botas y zapatos, 6 pares de cada clase y 20 docenas de pañuelos de todos los colores y estilos. Se intentó despertar el interés de Sisi por su vestuario,
pero no soportaba las pruebas interminables ni el alboroto constante que la rodeaba, y se escabullía siempre que podía. Las modistas y costureras se quejaban de que la princesa nunca estaba, y cuando por fin conseguía andar con ella, quería despacharlas cuanto antes para poder escaparse de nuevo. Se decía que era difícil trabajar para ella, aunque también era un placer, pues resultaba una delicia vestir y adornar una figura tan esbelta y encantadora como correspondía a la prometida de un emperador. El 15 de marzo el emperador volvió a visitarla y entregó a su prometida el regalo de bodas de su madre, la magnífica tiara, el collar y los pendientes de ópalos y diamantes que la archiduquesa había lucido el día de su propia boda y que valían tanto como todas las demás joyas y adornos de la novia juntos. Sin embargo, al mismo tiempo, el emperador mencionó, como al pasar, que su madre se había sentido bastante escandalizada al ser tratada de tú en la última carta de Sisi. «Esto no debe hacerse», dijo. «Incluso yo, su propio hijo, le escribo de usted, por respeto y veneración hacia una mujer mayor». Sisi negó con la cabeza, pues pensaba que una tía, que además iba a ser su suegra, debía ser tratada de tú. Sin embargo, si el emperador lo deseaba, debía de estar en lo cierto. Pero su carta de agradecimiento por tan espléndido regalo adoptó el tono formal de usted. Se percibe en ella una frialdad notoria, aunque expresa cuán feliz se sentía Isabel al pensar que podía confiar siempre y en toda circunstancia en el amor maternal de la archiduquesa. Aún así, quedó un regusto amargo. Sentía que la madre del emperador estaba siempre lista para una reprimenda. Qué feliz había sido su vida cuando nadie se preocupaba por ella y podía vagar libremente por los bosques y jardines de Possenhofen. Ahora siempre había algo importante que hacer, generalmente alguna formalidad ridícula. Por ejemplo, la renuncia formal a sus derechos sucesorios. Las princesas de la línea colateral solo serían relevantes para la sucesión si las líneas reales y ducales de Baviera quedaban sin varón alguno. Y ella tenía nada menos que 3 hermanos, pero las leyes familiares de la Casa Real exigían que prestase juramento solemne renunciando a sus derechos y firmase el acta correspondiente en la sala del trono, ante todos. Sisi sonrió y luego sintió enojo, pero no había remedio. Debía someterse a la tradición. Esto no era más que el anticipo de los 1000 detalles semejantes que le aguardaban como emperatriz, y volvía pensativa a casa tras la ceremonia. Se acercaba inexorablemente el día en que debía despedirse de su hogar. Al fin, la ceremonia nupcial se fijó definitivamente para el 24 de abril en Viena. El 14 de abril ya se habían enviado por adelantado 17 grandes cajas y 8 más pequeñas. El domingo de Pascua, 16 de abril, se celebró un gran concierto de gala en la Corte Real de Múnich. El cuerpo diplomático deseaba presentar sus respetos una vez más a la futura esposa del emperador antes de su partida. Esta vez Sisi apareció con un rico aderezo de diamantes y luciendo por primera vez sus nuevas condecoraciones. Estaba encantadoramente hermosa y esbelta, aunque muy seria. La joven duquesa, escribió el ministro prusiano, pese a la brillante y elevada posición que le espera junto a su augusto prometido, parece profundamente afectada por la despedida de su viejo hogar y de su noble círculo familiar, y esa expresión se refleja en su rostro, que pese a irradiar toda la gracia y belleza de su juventud, se veía ligeramente ensombrecido. Y esta vez el ministro no se mostraba demasiado pesimista. Cuanto más se acercaba el día, más nerviosa se sentía Isabel ante el incierto y desconocido destino que la guardaba. Una vez más, antes de partir, fue a visitar su querido Possenhofen. Con lágrimas en los ojos, se despidió de la habitación que había ocupado de niña, de su adorado jardín, donde comenzaban a brotar las primeras hojas y flores, de sus queridas montañas y del hermoso lago. Recordó sus primeras amistades, sus sueños juveniles de amor y dolor, y como siempre que sus sentimientos se agitaban intensamente, tomó la pluma y escribió un poema donde vertía sus nostalgias. Por fin llegó el día de la partida. En la mañana del 20 de abril
con un tiempo primaveral espléndido, los reyes Maximiliano y Luis se presentaron en el Palacio Ducal para despedirse de ella. Se habían prohibido las celebraciones públicas, pero al paso de los carruajes por Louvre-Strand, desde el Palacio Ducal hasta la Puerta de la Victoria, miles de personas abarrotaban las calles para decir adiós a la princesa que partía. Viajó en un coche tirado por 6 caballos hasta Stubing, a orillas del Danubio, donde la esperaba el yate imperial. A un lado del carruaje iban la duquesa Ludovica y Sisi. En el asiento de enfrente, apretujadas, Nené y las otras hermanas, mientras que Carlos Teodoro iba en el pescante, pues a pesar de la falta de espacio, no quiso dejar de acompañar, al menos, el primer tramo de viaje de su hermanita. Cuando Isabel apareció vestida con su oscuro traje de viaje, fue recibida con aclamaciones indescriptibles. Estaba muy seria, pero dulce y encantadora, profundamente emocionada. Las lágrimas le corrían por las mejillas, y mientras la multitud rodeaba el carruaje entre vítores y saludos, ella se ponía en pie una y otra vez, se volvía y saludaba con la mano, despidiéndose de su hogar, de los suyos y de su infancia. Entonces, una hoja de papel cayó en el carruaje como si quisiera consolarla. Contenía estos versos del poeta austriaco Johann Nepomuk Poch: rosa de tierra bávara, que comienzas a brotar, junto al Danubio florecerás con fragancia sin igual. Rosa de tierra bávara, no lo olvides jamás, mejor mano de jardinero no encontrarás. Continuará. Si quieres seguir conociendo esta historia, suscríbete y no te arrepentirás.